Gracias, Señor. Buenos días, hermanos. Les saludo a todos en el amor del Señor. Estoy contento en esta mañana, como cantábamos, porque somos de Cristo, porque somos de Él, porque Él nos compró a un alto precio. Él transformó nuestra vida. Realmente es una obra poderosa la que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, hermano. Es real, es una obra real. Estamos contentos porque somos de Cristo, hermano. El Señor transformó nuestra vida y hoy le pertenecemos. Quisiera pedirles, mis hermanos, que me acompañen a la carta de Santiago, en el capítulo 5, versículo 7 en adelante. Capítulo 5 de la carta de Santiago, verso 7 en adelante. Dice así, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Verso 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vamos a leer hasta ahí, hermano. Capítulo 5 de Santiago, desde el verso 7 hasta el 11. Que el Señor, como se oraba, nos dé entendimiento, hermano, nos conceda la gracia para poder entender esta sección de la palabra tan preciosa, que el Señor conforte nuestros corazones, que aliente nuestros corazones, para continuar corriendo esta carrera que tenemos por delante, con paciencia, hermanos. Vamos a orar una vez más, para pedirle al Señor su gracia, hermano, su guía, su dirección en todas las cosas. Señor amado, nos encomendamos a ti. Ponemos nuestros corazones, Señor, delante de ti y nos exponemos a tu palabra, Señor. Tú conoces la necesidad de nuestro corazón. Tú conoces de qué tenemos, Señor, necesidad, cuáles son nuestras carencias, cuáles son, Señor, los vacíos más profundos de nuestro corazón, los conflictos que estamos enfrentando en este tiempo. Y de acuerdo a nuestra necesidad, te rogamos, Señor, que nos ministres tu palabra. Todos nosotros, Señor, nos ponemos a tus pies para que tú nos hables al corazón, palabras de vida, que alienten, que consuelen, que edifiquen, Señor, nuestras vidas. Para, Señor, estar permaneciendo en ti, Señor, hasta tu venida. Para estar firmes, Señor, hasta tu venida. En el nombre de Jesús oramos, que así sea. Amén. Algunos aspectos importantes, hermanos, a considerar en cuanto al contexto general de esta carta. Por lo menos en el Nuevo Testamento encontramos tres Jacobo o Santiago, ¿sí? Tenemos a Jacobo, el hijo de Zebedeo, tenemos que era hermano también de Juan, tenemos al hijo de Alfeo, que era uno de los apóstoles, y tenemos al hermano, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, a quien se le da la autoría de esta carta. Sería precisamente este Jacobo, el hermano o medio hermano del Señor, quien escribe esta epístola. Sabemos que durante el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, los hermanos del Señor
no eran creyentes o no eran fieles y devotos seguidores de Cristo. Había cierto grado de incredulidad en su familia. Y vemos que en la carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, el Señor, una vez resucitado, visita precisamente a Jacobo, visita justamente a este Santiago. Y de seguro, producto de este encuentro particular, el corazón de Santiago fue vuelto al Señor. Encontramos algunas características de este Santiago en las demás epístolas o en el libro de los Hechos en particular. Vemos que él era uno de los creyentes que estaba junto a este grupo de hermanos que esperaba el derramamiento del Espíritu Santo en aquel aposento alto. También fue este Santiago quien dirigió el concilio de Jerusalén, que se describe allí en Hechos capítulo 15. Y el mismo apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, reconoce el liderazgo de Santiago en medio de la iglesia. Es importante considerar, hermano, quién es quien escribe esta carta y a quién escribe también. Ya en el capítulo 1, verso 1, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Es decir, los destinatarios de esta carta eran cristianos judíos que estaban en la dispersión. Esta dispersión consistía en judíos que habían salido de Palestina, pero que continuaban en alguna medida con cierta conexión con su tierra natal. Regresaban a ella eh, en algunas ocasiones particulares, ciertas festividades, cuando era posible. Eran comunidades judías que estaban viviendo como extranjeros en otra tierra, producto de las persecuciones o de las diversas deportaciones que sufrió Israel a través de su historia. Entonces, este grupo de hermanos judíos, cristianos, que estaban dispersos, que vivían como extranjeros, en tierra ajena, en tierra extraña, a quien se escribe esta carta. Y el contenido de esta carta tiene algunas ideas principales. Vemos que es una carta muy práctica, una carta que aborda muchas situaciones prácticas en medio de la congregación y también en cuanto a los conflictos que estaban enfrentando con el contexto más inmediato, en los trabajos, por la opresión de las autoridades de gobierno, los ricos de aquel entonces. Entonces vemos una persecución externa que afectaba a la congregación. Y por otro lado vemos problemas internos en medio de la congregación, dificultades en el trato, en la resolución de problemas, en la relación, en la comunión entre los hermanos. Y uno de los pensamientos que está a lo largo de toda esta carta es esta idea de la perfección o de la madurez espiritual, que es producto o es fruto de la prueba de la fe. Ya en el capítulo 1, verso 2 y 3, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, verso 4, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, este tema de la madurez espiritual, de la perfección en la vida del creyente, del perfeccionamiento por medio de las dificultades, las adversidades, tanto externas como internas, es el tema que va a desarrollar Santiago a lo largo de toda esta epístola. Y aborda situaciones muy prácticas, muy cotidianas. Y es en este contexto, hermanos, en donde encontramos esta sección de la Escritura, capítulo 5, desde el verso 7 hasta el 11, que acabamos de leer. Aquí encontramos principalmente, hermanos, una exhortación a la paciencia. Mire qué práctico, qué necesaria esta palabra. Una exhortación a la paciencia. Parte el verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Gracias, Señor. Esta palabra, paciencia, en el griego es macrotimia, ¿sí? Y por el contexto más inmediato entendemos que tiene relación con nuestro relacionamiento con otros, con las personas en particular.
Esta palabra macrotimia es una palabra compuesta por otras dos. Macros, que significa largo, y timos, que significa ánimo. Largo ánimo. La idea es ajustar el reloj de nuestro ánimo para que corra un largo periodo. Es pensar con cordura, es pensar con sensatez, es tener dominio sobre nuestras reacciones, sobre nuestra impulsividad. El énfasis o el sentido es enfocarse en la parte final de la carrera, de la vida, mirar hacia adelante, hasta la venida del Señor. Tener paciencia, tener largo ánimo, tener control sobre nuestra impulsividad, tener control sobre nuestro desasosiego, sobre nuestra ansia, sobre nuestra ansiedad frente a lo que nos toca vivir. Y en el contexto más inmediato encontramos dos situaciones precisamente que confrontaban a los hermanos en aquel tiempo. Dos situaciones o dos aspectos, dos presiones externas a los cuales los hermanos estaban expuestos. Por un lado, en el mismo capítulo 5, verso 1 hasta el 6, vemos las presiones de los ricos, las presiones de los poderosos de este siglo, de quienes estaban en autoridad, de quienes estaban en lugares o en posiciones de poder, de autoridad, de gobierno, frente a los hermanos. Imagínese usted la situación, salir de tu tierra, dejar tu parentela, vivir como extranjero en otro país, en otra tierra, en otro gobierno, bajo otras leyes, bajo otros principios, otras culturas, otras creencias, y tener que comenzar de nuevo, tener que comenzar de cero, tener que buscar lo que está a la mano para entonces emprender, comenzar una empresa, comenzar a intercambiar, a surgir, a obtener algo en la tierra, en esta tierra. Entonces vemos en el versículo 4, por ejemplo, Santiago exhortando a los ricos de este siglo, de aquel siglo, dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Verso 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Sabemos claramente esta opresión, esta injusticia a la cual los hermanos estaban expuestos por parte de los poderosos, de los ricos de este siglo. No les pagaban o les pagaban injustamente, o ponían doble carga, o aumentaban la carga, o hacían más difícil la labor diaria. Incluso los condenaban y les daban muerte. De seguro los hermanos estaban expuestos a malos tratos, a tratos injustos. Es lo que uno ve hoy en día, hermanos, si lo llevamos a nuestro contexto. Es difícil ser extranjero, hermano, ¿sí? Es cosa de ver o darse una vuelta por nuestra ciudad y ver las condiciones en las que viven precisamente los extranjeros, en otro gobierno, bajo otras leyes, en otra tierra, expuestos totalmente, vulnerables totalmente a las injusticias, al maltrato, a la denigración, a la humillación. Y los hermanos en aquel entonces, viviendo en aquella dispersión, estaban expuestos a estas injusticias. Similar situación o sentido podemos nosotros encontrar en el libro de Éxodo, con esta figura de Faraón. Faraón, aquella figura de opresión, de duro trato, de crueldad, de duros tratos contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Dios, quienes cuando querían ofrecer un sacrificio a Dios, entonces Faraón dijo: este pueblo está ocioso, ¿cierto? Hagamos más duro su trabajo, hagamos más difícil su labor. Y ciertamente, hermanos, hoy en día estamos viviendo tiempos similares. Nosotros, al igual que los hermanos de aquel entonces, somos extranjeros en esta tierra. Nosotros no somos de este mundo, hermanos. Nosotros somos del cielo. Nosotros vivimos en esta tierra como extranjeros y peregrinos, pero nosotros pertenecemos a una patria celestial.
Este es el mes de la chilenidad, muchos dicen. Es el mes de la patria, en donde celebran las fiestas patrias. Más nuestro corazón anhela la patria celestial, más nuestro corazón está ligado profundamente a nuestra nación celestial, a la Jerusalén celestial. Nuestro Rey es Cristo, nuestra autoridad máxima es Cristo mismo. Nuestros anhelos más profundos, nuestra proyección más profunda está allá en los cielos, en donde está Cristo y de donde Él vendrá prontamente. Pero mientras estamos en esta tierra, como extranjeros, estamos expuestos a dificultades, a duros tratos, a, a una sobrecarga, a la injusticia de los hombres. Y creo que en este tiempo en particular ha sido así, hermano. Ustedes saben que yo trabajo como profesor y a la verdad ha sido doble el trabajo, ha sido aún más extenuante, ha sido aún más el esfuerzo por mantener el trabajo, las clases, y, y se redoblan las tareas, y se redoblan las labores y el quehacer. Y muchas veces recibimos tratos injustos de nuestros jefes o de quienes están sobre nosotros, ¿cierto? En posición o en autoridad. Por un lado encontramos este factor, hermano, factores externos, opresiones desde el mundo. Pero por otro lado, en el verso 9, dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Es decir, no solamente debemos tener paciencia o un largo ánimo frente a los conflictos que nos tocan vivir en el mundo, sino también a las situaciones o conflictos que nos toca enfrentar en medio de la congregación. ¿Para qué? Para no quejarse, para no murmurar en contra de los hermanos, para no ser condenados, por cuanto hay un juez justo que está sobre todos y que juzgará justamente a todos los hombres. Por causa de este juez justo que está a la puerta y que en su sentido original dice que está de pie, ya dispuesto para juzgar, entonces nuestra actitud frente al conflicto, nuestra actitud frente a la injusticia, nuestra actitud frente a la humillación, nuestra actitud frente al enfrentamiento contra un hermano, debe ser distinta, debe ser de no quejarse, de no murmurar, de no gemir en nuestro interior, sino de saber esperar en el Señor, de saber esperar en la justicia que vendrá con el Señor. Y esto lo podemos ver tan claramente, hermano, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es ejemplo en todas las cosas. Él es ejemplo en todos sus caminos. Hay una expresión muy constante, muy repetitiva en el Nuevo Testamento con respecto a la paciencia de Cristo. Porque una de las virtudes más evidentes, más notorias en la vida de nuestro Señor Jesucristo era precisamente la paciencia. Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, verso 5, en el contexto vienen aquellos que no pertenecen a la fe y que se oponen a la predicación del Evangelio y a la avanzada de la obra del Señor. Dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. A la paciencia de Cristo. Y finalmente en el libro de Apocalipsis encontramos dos menciones a esta misma expresión. Capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Nuevamente encontramos esta expresión, la paciencia de Jesucristo. Y en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, el Señor hablando a la iglesia en Filadelfia, aquella iglesia que estaría presente en el regreso del Señor y que sería guardada de la hora de la prueba, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.
Este asunto de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es un asunto transversal a lo largo de todas las Escrituras, hermano. Es una virtud maravillosa que el Señor Jesucristo manifestó y a la cual nosotros, tú y yo, estamos llamados a participar, a tener comunión con la paciencia de Cristo. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 21, dice así, hermano, presta atención. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? ¿Cuál es el contexto que está cercano a esta expresión? Dice así. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y aquí viene la expresión, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Y aquí viene esto importante, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aleluya, hermano. Es decir, ¿cuál era la conciencia en la mente y en el corazón de nuestro Señor Jesucristo que lo llevaba a tener tal actitud, tal mentalidad frente a la presión externa, frente al maltrato, frente a la humillación, frente a la injusticia? Era que sobre él había un juez justo que juzgaría justamente. Es decir, el Señor cuando recibía tal injusticia por parte de los hombres, Él encomendaba su causa al que juzga justamente. Él no tomaba la venganza en sus manos, porque aquí que hay uno que dijo, mía es la venganza. Él no respondía mal por mal, y peor aún, no respondía el bien que recibía con mal, lo cual es aún más condenable en el Antiguo Testamento. En la vida del rey David encontramos también este mismo ejemplo. Cómo es que por causa de la conciencia de que Dios era su juez, que juzga justamente, entonces él no respondía o no respondería el mal que recibía con mal, sino que respondía con bien. Es por causa de esta conciencia, es por causa de este pensamiento, de esta revelación de que Dios es nuestro juez, que podemos mantener una actitud distinta, que podemos mantener un largo ánimo frente a la injusticia, frente a la acusación, frente a la persistente e insistente opresión y presión de los hombres y del maligno. Es que hay un juez que está a la puerta, es que hay un juez que está de pie y que en breve, hermano, ciertamente en breve, juzgará esta tierra. Él juzgará con justicia al pobre. Él traerá justicia sobre esta tierra, una justicia definitiva, una justicia absoluta. El Señor establecerá en breve su reino de paz, de equidad sobre toda la tierra. He aquí que el Señor viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. El rey David proclamaba esta verdad. Será como la luz de la mañana. Será como el sol al mediodía, hermanos. He aquí que el Señor viene. Nuestro juez justo. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Uno que gobierne en el temor de Dios. Aleluya. Nuestro Señor viene. Y Él juzgará con justicia. Los hombres se vuelven locos buscando esta justicia. Y apoyan su confianza en los estados, en los modelos políticos, en los modelos de gobierno, en los modelos económicos. Mas nosotros no apegamos nuestro corazón a ningún modelo ni cosmovisión de esta tierra, porque nosotros somos del cielo. Nuestro rey está en los cielos. Nuestro rey está en los cielos y él traerá justicia definitiva sobre esta tierra. Los hombres no podrán jamás establecer justicia, pues cuando haya cierto grado de estabilidad y se proclame paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina y el Señor vendrá
y juzgará a los poderosos. Y dice la Escritura que aún los poderosos, que desde su posición hicieron lo injusto y oprimieron al pobre, a la viuda, al huérfano, clamarán a las rocas y a los montes para que los cubran de la ira y del poder y de la gloriosa manifestación de nuestro Cristo. Esa es nuestra esperanza. Ya se habla de un nuevo crisis social, ¿cierto? En el mes de octubre ya se habla de una celebración de un año de esta gran crisis que revolucionó a la sociedad entera en nuestro país. Pero nuestro corazón no está allí, hermano. Nuestro corazón no está puesto en una nueva constitución. Nuestro corazón no está puesto en los gobiernos ni en las autoridades de gobierno. Nuestro corazón está puesto en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él juzgará con justicia y el Señor está a la puerta. El Señor está de pie. Entonces este es el factor estimulante y determinante para desarrollar esta paciencia, para permanecer con un ánimo constante, para no sucumbir ante las presiones externas e injustas que nos toque vivir en esta tierra. Es la venida del Señor. Verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Aleluya, hermanos. El Señor viene pronto. El regreso del Señor, la parousia del Señor, que es la palabra griega allí, parousia, es lo que estimula a cada creyente, es lo que estimula nuestra paciencia y nuestra persistencia a la hora de la prueba. Pero se nos dice, se nos llama a tener un compromiso resuelto, firme y valiente, determinante, a afirmar nuestro corazón en la venida del Señor, a no ser de doble ánimo, a no ser fluctuante, a no volver atrás, a no ser duditativo, a no ser incrédulo, sino como vemos en el verso 12, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Nuestro sí sea sí, una firme determinación por Cristo, una firme determinación por el Señor, y nuestro no frente a la amistad con el mundo sea determinante. Nosotros no somos de este mundo, nosotros somos de Cristo. Que nuestro sí sea sí, afirmar nuestro corazón en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces Santiago aquí nos exhorta, hermano, a que no sucumbamos ante las presiones, ante el peso de la persecución, sino que establezcamos nuestro corazón en la esperanza bendita y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El verbo que se utiliza aquí para referirse a la venida del Señor, a la inminente venida del Señor, es un verbo que expresa un tiempo presente continuo. Es decir, la traducción literal sería se ha aproximado. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos vivir con una constante expectativa. Debemos vivir en un estado permanente y continuo de expectativa con respecto a la venida del Señor, como si fuese un evento siempre presente, no un evento lejano, no un evento distante, sino un evento siempre presente. El Señor está viniendo, el Señor está volviendo, el Señor está regresando ya. Y aquí que le veremos sobre las nubes, todo ojo le verá. El Señor está cerca y esta expectativa debe estar presente en nuestros corazones. El miércoles recientemente se nos preguntaba esto. ¿Creemos que el Señor viene pronto? ¿Creemos realmente que el Señor viene pronto, hermanos? ¿Está presente en nuestros corazones esta expectativa constante, continua y permanente de que el Señor está regresando, de que el Señor está de pie, de que el Señor viene pronto? Que el Señor despierte nuestros corazones a su venida, hermanos. Que no apeguemos nuestros corazones a las cosas de esta tierra, ni aún simpaticemos, ni hagamos amistad con los principios, con las cosas de este mundo, porque toda amistad con este mundo es enemistad para con Dios.
El Espíritu nos cela. El Espíritu del Señor nos llama, nos insta para que seamos solo de Cristo, para que esperemos solo a Cristo y en su justicia y en su recompensa que vendrá con Él. Entonces, mis queridos hermanos, hay 3 ejemplos que se mencionan aquí. 3 ejemplos que quisiera que pudiésemos revisar rápidamente con la ayuda del Señor. El primer ejemplo que se nos menciona está en el verso 7, en la segunda parte de este versículo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. En esta figura del labrador que trabaja la tierra y que espera el fruto, encontramos la esencia de la paciencia. Podemos verlo con mucho detalle. Este labrador espera el precioso fruto de la tierra, pacientemente, aguarda hasta que llega la lluvia necesaria. Esta lluvia tardía, esta lluvia temprana. La lluvia temprana caía en Israel durante el mes de octubre y de noviembre. Esta lluvia servía para ablandar la tierra o el suelo para luego poder ser trabajado y plantado. Y esta lluvia tardía que se menciona caía en el mes de marzo y abril, justo antes de darse inicio a la cosecha de la primavera. El agricultor, entonces, este labrador esperaba con paciencia entre la lluvia temprana y la lluvia tardía para que su cosecha pudiese madurar. Y de igual manera, nosotros los creyentes, los cristianos, debemos aguardar con paciencia el regreso del Señor, con un ánimo largo, con un ánimo extenso, que el Señor produzca en nosotros este tipo de paciencia, hermano. Que el Señor produzca en nosotros este fruto del Espíritu. Pablo, en la segunda carta a Timoteo, nos dice algo bastante interesante con respecto al labrador. Capítulo 2, verso 6. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, hermano, mire qué figura más maravillosa. Por un lado se nos muestra este labrador que espera con paciencia el precioso fruto de la tierra y aguarda entre la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero Pablo a Timoteo le dice que para que el labrador pueda ver los frutos debe trabajar primero. Es decir, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud de espera? ¿Cómo debemos estar? ¿Cómo debemos permanecer mientras viene el Señor? ¿Debemos permanecer de brazos cruzados? ¿Debemos permanecer indiferentes, ociosos, desocupados? No, hermanos, si queremos ver frutos, si queremos que nuestros ojos vean a Cristo y nos gocemos en aquel día de su venida y recibamos recompensa de nuestro Señor, debemos trabajar primero. Si usted quiere ver fruto, y yo quiero ver fruto, Pablo a Timoteo lo dice, debes trabajar primero. El Señor nos ha encomendado su obra. El Señor nos ha encomendado su viña, su plantío, su labranza. El Señor nos ha encomendado su ministerio. El Señor nos ha encomendado una labor para que nos ocupemos mientras Él viene. Y cuando Él venga, entonces traerá recompensa consigo. Pero si no nos ocupamos, si permanecemos indiferentes, si permanecemos desocupados y ociosos, no pensemos que recibiremos cosa alguna del Señor. No nos engañemos, hermanos. Esto se nos hablaba el día miércoles también. Permanecer en el Señor, nos recordaba nuestro hermano Fernando. Permanecer en la vid, permanecer en la obra del Señor, permanecer en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Permanecer en el servicio, permanecer en el amor, permanecer en la verdad. Tiene un sentido tan práctico, tiene una aplicación tan práctica e inmediata a nuestro alrededor. Hay tanta necesidad. A la verdad, la mies es mucha. Hay tanto que hacer, mas los obreros siempre son pocos. Entonces, de esta parábola, de esta figura del labrador, aprendamos, hermano, la necesidad de ocuparnos, la necesidad de trabajar,
de invertirnos en la obra del Señor hasta que Él venga. Hasta que Él venga y Él traerá recompensa consigo, y al que fue fiel en lo poco, sobre mucho se le pondrá. Y Él traerá mucha recompensa. Dice la palabra del Señor que aún un vaso de agua que usted da, que usted entrega por amor al Señor a uno de sus siervos, tendrá recompensa. Un vaso de agua, aquella simpleza, pero hecho por amor de Cristo, traerá consigo recompensa, hermano. Entonces hoy en día hay tanta necesidad, hay tanto que hacer por causa de la obra del Señor, por causa de la venida de Cristo. El Señor dice que el Señor retrasa su venida porque Él es paciente, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces hay una labor que hacer, hay un ocuparnos en este tiempo, en la predicación del Evangelio, en el anuncio del Evangelio, para que las almas se vuelvan a Cristo. Los campos están blancos, están listos para ser cosechados, las almas están dispuestas, los corazones están ahí delante de ti, delante de mí, dispuestos para oír la palabra. El Señor en este tiempo nos ha concedido un contexto particular, ha preparado el corazón de las personas para recibir la semilla de la palabra. Y esa semilla está en ti y en mí, y tenemos que sembrarla, tenemos que predicarla, tenemos que anunciarla, a fin de que haya fruto abundante para la gloria del Señor. Bendito sea el Señor. El labrador, primer ejemplo. El segundo ejemplo está en el verso 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ya bastante hemos escuchado, hermanos, con respecto a esto en este último tiempo. El Rorro, hace unas reuniones atrás, hace 2 reuniones, en verdad, 2 instancias en las que le ha tocado compartir, nos ha estado hablando acerca precisamente de estos hombres, héroes de fe, que sufrieron, que padecieron, que aprendieron a vivir por la fe, y de lo cual usted podrá entonces hacer memoria. Y también nuestro hermano Rodrigo Abarca, hace unos días estuvo hablando también acerca del profeta Elías, como un ejemplo de aflicción, de paciencia y de permanecer apegado al Señor en medio de la prueba y del dolor. Y entonces el tercer ejemplo y último que se nos menciona aquí es el ejemplo de Job, verso 11 en adelante. Dice aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ya en primera instancia llama la atención esta paradoja. Bienaventurados los que sufren. ¿Sí? Citando de seguro Santiago las palabras de nuestro Señor Jesucristo, bienaventurados los que lloran, los que padecen persecución por causa de la justicia. Es el mismo énfasis, es el mismo principio. Bienaventurados, dichosos, felices, plenos, afortunados, inmensamente felices. ¿Quiénes? Los que sufren. Los que sufren. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué cuando sufrimos, cuando padecemos, somos afortunados, somos dichosos, somos inmensamente felices? Hace unas reuniones atrás, una hermana daba un testimonio que me quedó grabado en el corazón. Una hermana decía aquí mismo en la reunión, yo prefiero haber pasado por todo esto y haber conocido a Cristo de la manera que le he podido conocer, que nunca haber padecido esto, pero haber perdido aquella experiencia de comunión y de disfrute de la presencia de Cristo. Hermanos, dígame si usted no ha experimentado esto que dice este versículo, que el Señor es misericordioso, es muy misericordioso y compasivo. Dígame si no ha sido en los momentos de dolor, de aflicción, de prueba, en donde hemos quedado vulnerables, en donde hemos quedado expuestos, en donde hemos podido experimentar con mayor profundidad la misericordia, el amor y la compasión del Señor.
¿Cambiaría usted eso? Ese conocimiento de Cristo, ese aroma de Cristo, esa experiencia de Cristo con Cristo en el dolor y en la aflicción. ¿Preferiría usted nunca haber padecido eso? ¿Preferiría usted nunca haber sufrido tal aflicción, pero perderse aquella experiencia profunda de comunión con Cristo? Ciertamente, hermanos, ciertamente nos quedamos con nuestra experiencia con el Señor. Preferimos haber pasado por aquella prueba, preferimos haber pasado por aquel dolor y haber conocido a Cristo en el medio del dolor y haber conocido a Cristo en medio del desconsuelo, en medio de la angustia, en medio de la soledad, en medio de sentirme vulnerable, en medio de la tristeza, en medio del luto, en medio del llanto. Conocer a Cristo en nuestra meta, conocer su corazón, su misericordia, su amor, es nuestra meta. El sentido aquí habla de las partes más internas, el centro de sus afectos, misericordioso y compasivo. Es que el Señor nos ama. Es esta entrañable misericordia de Dios la que lo impulsó a enviar a aquel poderoso Salvador, nuestro Cristo Jesús. Y esta misma misericordia entrañable que llevó al Padre a entregar a su Hijo es la que está presente día tras día de nuestra vida. Y en medio de la aflicción, y en medio del dolor, y en medio de la prueba, la disposición del corazón del Señor para cada uno de nosotros es de una entrañable misericordia y compasión. El Señor nos ama. Y como leía Rodrigo hace un rato, nada ni nadie nos puede separar de su amor. Bendito sea el Señor, hermano. Hemos conocido el corazón del Señor. Hemos conocido el amor del Señor y su amor echa fuera el temor. Su amor echa fuera toda ansiedad. Su amor echa fuera toda angustia. Su amor echa fuera todo temor, todo miedo de nuestra alma frente a lo que está por venir o lo que ha ocurrido o por lo que estuviésemos pasando. Su amor cubre nuestra vida. Su amor sana nuestras heridas por completo. ¿Sabe usted cuál es la palabra más buscada en este periodo de cuarentena en la búsqueda de Google? Es la palabra ansiedad. Si usted hay estadísticas que muestran cuál es la palabra que más ha buscado a las personas durante todo este periodo. La palabra que más han buscado es la palabra ansiedad. Y la ansiedad es la causa de muchas emociones que nosotros experimentamos a diario, como la irritación, que es todo lo contrario a la paciencia. Sentirnos irritables, sentirnos impacientes, sentirnos reactivos frente a la provocación, frente a la presión externa, responder rápidamente, responder impulsivamente, es todo lo contrario de esta paciencia que se nos habla aquí, de la cual estamos llamados a participar. Y el mundo entero está bajo esta ansiedad, producto de todo lo que nos ha tocado vivir. Mas nosotros que conocemos el corazón del Señor, que conocemos que el Señor es misericordioso y compasivo, el Señor guarde, hermanos, nuestros corazones de todo aquello. Y dice, he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Es interesante que aquí Santiago no utiliza la palabra de un principio, ¿cierto? La palabra era macrotimia, para referirse a la paciencia en el verso 7. Esta paciencia con respecto a Job es otra paciencia, es otro vocablo en el griego, y es la palabra hupomone. Es interesante que haya utilizado otra expresión para el caso de Job. Esta palabra hupomone nos habla de una resistencia, de una persistencia, de una perseverancia, de una firmeza de carácter en la vida de Job. Job soportó, Job permaneció firme, aunque ciertamente fue impaciente. ¿Sí? Cuando vemos la historia de Job, vemos cómo es que Job, a lo largo del relato, cuestionó, se dudó,
se tornó impaciente frente a la respuesta de Dios, frente al cuestionamiento de sus amigos, y cuestionó y declaró palabras contra el cielo. Mas él permaneció allí. Entonces vemos la necesidad de estos dos énfasis de la paciencia. Por un lado, tener un ánimo largo, un ánimo extendido, tener control de nuestra impulsividad, tener templanza frente a las presiones, no sucumbir frente a las presiones externas. Pero por otro lado, en este segundo énfasis de la paciencia, somos llamados a permanecer, a ser persistentes, a perseverar en medio de la prueba, en medio del dolor. Y es lo que Santiago dice en el capítulo 1, que la prueba de nuestra fe produce este tipo de paciencia. Hermanos, ¿cómo es que el Señor va a generar esta persistencia, este carácter en nosotros? Es por medio precisamente de la prueba. Es por medio de las presiones externas que nos oprimen. Es por medio de los dardos del enemigo que están constantes día a día contra nosotros, contra los hijos de Dios, que el Señor va a provocar en nosotros este tipo de paciencia, este tipo de persistencia, este tipo de constancia en nuestro caminar, esta firmeza de carácter, esta resistencia frente a la adversidad. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos socorra, porque es precisamente por medio de estos ejemplos de sufrimiento y de paciencia, y cómo es que Dios bendijo finalmente, y cómo es que Dios multiplicó en abundancia una vez que acabó la prueba de la vida de Job, que podemos ser consolados, que podemos entender de que Dios tiene un propósito detrás de todas las situaciones que nos tocan vivir. Y ese propósito está impregnado de una profunda compasión, de una entrañable misericordia y de un inalterable amor por cada uno de nosotros. De tal manera que podemos decir que en la prueba, que en la aflicción, que en la muerte, ni aun la vida, ni nada, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces tengamos paciencia, tengamos, eh, tengamos a bien esperar en el Señor, tengamos a bien esta conciencia de que el Señor viene pronto, hermanos. Y cuando Él venga, ciertamente las pruebas, el dolor, las enfermedades pasarán. Ya no habrá más aflicción, ya no habrá más tribulación. Hay una oración que quedó registrada en la antigüedad de un grupo de hermanos y dice así: oh mi Señor, que yo pueda llegar a donde los medios de gracia cesan y ya no necesite más ayuno, oración o lamento, ni ser tentado, donde nada se corrompe, donde no hay aflicción, tristeza, pecado, muerte, separación, lágrimas o inclinación al pecado, ni enfermedad, ni languidez, temores que aprisionan, cuidados que nos consumen, sino donde hay perfección personal, donde la más perfecta es la visión, donde lo más bello es lo que se ve, cuanto es mejor el apetito, más dulce el alimento. Cuanto más musical la audición, más agradable es la melodía. Cuanto más completa el alma, más plena es su alegría, donde hay pleno conocimiento de ti. Aquí estoy yo, una hormiga y me veo como en un hormiguero. Así es como me ves y a todos mis semejantes. Y como una hormiga no puedo saber quién soy yo ni lo que pienso. Así también aquí no puedo conocerte a ti claramente, mas voy a estar junto a ti. Habitaré con tu familia, permaneceré en tu sala de audiencia, seré un heredero de tu reino, como la novia de Cristo, como miembro de tu cuerpo, uno con aquel que es uno contigo, y utilizaré toda la capacidad de mi cuerpo y de mi alma para deleitarme en ti. Con alabanza, como corresponde a los labios de tus santos, enséñame a ejercer este don divino, cuando oro, cuando leo, cuando oigo y cuando veo, en presencia del pueblo y de mis enemigos, así como espero alabarte de aquí en adelante para siempre. Esta oración
nos muestra esta constante expectativa, esta insatisfacción con respecto al escenario presente, al escenario terrenal, y esta continua esperanza y expectativa con respecto a lo que vendrá. Ciertamente, hermanos, nosotros nos alegramos hoy en el Señor. Podemos disfrutar de su presencia, podemos conocer al Señor, pero nada de lo que usted y yo podamos disfrutar en esta tierra, en este escenario presente, se compara en alguna medida a lo que hemos de experimentar y disfrutar en la presencia del Señor el día en que Él regrese. Que el Señor nos llene de una profunda insatisfacción por Cristo. Que el Señor nos llene de anhelos por el Señor. Que el Señor nos llene de un profundo anhelo para buscarle, para esperarle. Que nada nos haga quitar nuestra mirada de Cristo, de su venida. Que nada nos apegue a esta tierra, hermanos, sino que podamos esperar con paciencia y podamos afirmar nuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Bendito sea el Señor, hermano. Aliéntese en nuestros corazones. Por causa de su venida, por causa de que Él es juez justo y juzgará con justicia y traerá consigo su reino de paz, su reino de justicia, de santidad y de verdad. Y en la constante expectativa de esa venida, tengamos paciencia, hermano, para resistir, para sobrellevar los dolores y las presiones externas, para responder como Cristo respondió, para vencer el mal de este mundo con el bien de Cristo, con la vida de Cristo, con el aroma de Cristo, para no responder, para no ser vencido de lo malo, como dice Pablo, sino vencer con el bien, con la vida de Cristo, con la paciencia de Cristo, el mal que día a día nos toca enfrentar. Y de seguro, mis queridos hermanos, vendrán situaciones peores. De seguro será así. De seguro, mientras usted más firme determinación tome por Cristo, con mayor fuerza se levantará el infierno mismo para hacerlo dudar, para hacerlo claudicar. Pero firme debe ser nuestra determinación por Cristo. Firme debe ser nuestra determinación por el Señor, para no sucumbir ante las presiones externas, sino que revestidos de la armadura de Dios, como se nos hablaba hace unos días nuestro hermano Roberto, podamos hacer frente a los constantes dardos del enemigo. Vendrán días peores, hermano. La noche se tornará más densa. Las tinieblas se tornarán aún más oscuras. Pero he aquí que vendrá el sol de justicia. He aquí que mientras más densa se torne la noche, más gloriosa será el resplandor de la venida del Señor. Y allí está nuestro corazón, expectantes, porque el Señor viene pronto. Maranata, hermanos. Maranata, el Señor viene pronto. Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor.